vamos a hacer el curso de rumba bien formada. Yo le llamo método de capas y patrones. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender los movimientos de rumba de una manera sistemática, organizada, y vamos a ir construyendo todo el movimiento a partir de capas. Significa vamos a aprender primero los pies, el movimiento de lo que es todo el tren inferior, el movimiento de torso y el movimiento entonces de brazos, y lo integramos. Y a partir de ese movimiento que es estructural, entonces vamos a ver patrones en los que ese movimiento se manifiesta de una manera, digamos que distinta cada vez, pero que mantiene la misma esencia de ese movimiento. Y después ponemos la parte cosmética, la última capa, que es la parte estilística, que diferencia al hombre de la mujer y a ambos por separado en cada uno de los tres estilos. Básicamente la mujer hace dos estilos de rumba, que es el guaguancó y el jambú, y el hombre hace la columbia, aunque, bueno, en la época en la que estamos, también las mujeres han incursionado en la columbia y no son pocas las que bailan muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a hacer la introducción. ¿Qué vamos a ver aquí? Bien, vamos a ver historia, vamos a ver los estilos y el uso contemporáneo. Básicamente, la rumba como tal se forma como casi todo lo que es la cultura que podemos llamar cultura cubana propiamente dicha, porque antes de ese momento todo era más bien cultura española. Y estamos hablando de la tregua fecunda, que se le llama, que es el tiempo de paz entre la guerra de 1868 y la guerra final de independencia de 1895. En esta época, lo que es el sentimiento nacional e independentista va a permear toda la mentalidad cubana, empezando desde la alta burguesía local, la burguesía criolla. Estoy hablando de burguesía de gente que ya es más cubana que española, incluso hijos de españoles que son ya nativos cubanos, que necesitan una identidad nueva para, de algún modo, expresar su disidencia con el sistema colonialista. Esto, por supuesto, influenciado por los aires de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, que básicamente es una independencia, una guerra que se gesta desde el punto de vista de intereses de la burguesía criolla también, en la que pedían que si no había representación en el Congreso de Inglaterra, no había entonces aporte fiscal, y por tanto esto se extendió en todo lo que es las colonias. Y en Cuba, por supuesto, esto tuvo su expresión no solamente en términos ideológicos, sino en términos ya culturales e identitarios. Entonces, durante esta época, en Matanzas se forma el danzón. Y todos los que habían estado en la guerra de independencia del 68, que fue guerra de 10 años, que convivieron negros y blancos juntos en la Manigua, estoy hablando del monte, ahí ocurrió el proceso de transculturación. Valga la acotación de que el proceso de transculturación definido por el antropólogo Fernando Ortiz no tiene lugar en las urbes, donde el dueño español básicamente no estaba al mismo nivel que la servidumbre negra. Por tanto, no había manera de hacer un intercambio, una interpermeación, por así decirlo, osmosis mutua de los elementos culturales, sino que esto se va a dar cuando el negro y el blanco, ya cubanos, criollos ambos, ni africanos ni español, sino ambos cubanos, empiezan a intercambiar en un nivel igualitario por un fin común que es la independencia, y con un sentimiento nacionalista e independentista a intercambiar sus valores, sus costumbres. Bien, esto da nacimiento al danzón, y el danzón que se practicaba dentro de la, digamos, burguesía criolla matancera va a tener también sus influencias en lo que son las capas más humildes. Y vamos a ver que al mismo tiempo
ya por el siglo XIX habían entrado de España, de Sevilla, el negro liberto sevillano, que le llamaban negros curros, que en La Habana básicamente se dedicaban a actividades en el puerto como el proxenetismo y además a cobrar las deudas entre personas que se prestaban dinero, y eran básicamente una lacra social declarada por el gobierno español que ordenó hacer una limpieza total. Esta gente se esconde en Matanzas y se mezcla con un tipo de negro que vivía en los alrededores del puerto, específicamente en el barrio de la Marina, con el negro que venía de la zona de Unión de Reyes o Sabanilla en esa época, que básicamente venían en el tiempo muerto, cuando no había zafra, a trabajar al puerto, que eran más bien negros congos, que traían lo que en ese momento se había definido por los canarios, los españoles de ascendencia canaria, jiribilla. La jiribilla significa intranquilidad, y el baile que hacían estos negros en el campo, haciendo mimética de tipo laboral y de tipo también independentista, transmitiéndose en las letras pasajes épicos como la Columbia Yaguarama, que se refiere a la batalla de Yaguarama. Bien, todo esto se mezcla con los negros curros, que eran negros andaluces, y que entonces ocurre ahí una transculturación entre negros, que ya venía con elementos de transculturación entre negros y blancos del campo de Sabanilla. Y a partir de ahí empieza, sin definirse que era Columbia, que era Yambú, que era jiribilla. Básicamente Columbia es la misma jiribilla, pero con el nombre cambiado, que se refiere a los bailadores que venían de la barriada de Mena, a las afueras de Matanzas, que ya entrado en el siglo XX, cuando empieza la industria azucarera en manos de compañías norteamericanas, pues existe un tren que une Matanzas con La Habana, el tren de Hershey, del chocolatero Hershey, que pasaba por un barrio cercano a Matanzas, y que de ahí los jornaleros que venían de todos los campos de Matanzas empezaron a sentarse, y ellos iban caminando por la línea del tren hasta el barrio de Versalles, que está al lado de la Marina, donde surge entonces ya lo que es la rumba en su forma primitiva. Y esto va a darse en un bar llamado como el Gallo. Habían 3 bares en 4 esquinas, el huevo, la gallina y el gallo, y ahí en ese se reunían los negros que venían del puerto, tanto curros como congos, jorros, y los jorros eran los negros que habían sido esclavos, que ya eran negros libertos. Bien, estos tipos de negros diferentes, unos que habían sido de plantación, otros que habían sido más bien de libertos de barrio de La Habana, y otros que eran aún todavía, digamos que el negro doméstico. Toda esa gama de gente se empieza a reunir ahí y empieza a practicar lo que ellos tenían. Ahí había, por supuesto, toques con los nudillos sobre las mesas, y a partir de ahí empieza lo que es la rumba ya primitiva. Bien, no es hasta el año 65 hasta que se incorpora incluso bailarines a los grupos de rumba. Pero en el año 52 es cuando surge el grupo Guaguancó Matancero, que se pone en la radio por primera vez con una canción que se llama Sopita en Botella, que era básicamente la historia de un chulo que proponía que las mujeres, o sea, convocaba, hacía una convocatoria a mujeres que quisieran ser trabajadoras de él, o le decían el vive bien también. Bueno, entonces a partir de ahí ya empieza lo que es el nombre de Guaguancó Matancero, que de alguna manera era el son de los negros que no tenían guitarra. Por eso se considera que la rumba es música guajira, música del campo, no pulsada, o sea que no tiene guitarra. Y a partir de esto ya empieza lo que es la rumba contemporánea. A partir del año 52 y hasta el año, digamos, 65, que en el conjunto folclórico nacional se empieza ya a sistematizar de una manera
la rumba, por supuesto, diferente a lo que es la rumba folclórica que queda en los focos folclóricos de Matanza, de Jovellanos, de Unión de Reyes, de Perico. Esta es una rumba ya un poquito más, digamos, auténtica, por así decirlo, y la otra rumba es un poco más artística. Por supuesto que existen otras versiones bajo el nombre de rumba, que es la rumba de televisión, la rumba que se utilizaba en los cabarets, que no tenía nada que ver con lo que es la rumba que nosotros estamos planteando aquí enseñar. En México se conocen a la rumbera, eran mujeres que tenían unas sayas de vuelo, imitando también a las bailarinas de belly dance de esa época. Y bueno, a través del cine se creó una imagen de rumbera que no es la rumba que nosotros estamos a punto de plantearle. Entonces, bueno, dicho esto, ya hablé de que existía la jiribilla, que después se llama columbia. Existe el yambú, que ya es letra, copla española como tal, con lenguaje español, porque la columbia y la jiribilla usan muchos lenguajes, muchos términos congo. Y después viene el guaguancó matancero, que surge en el año 52. Pero esto no tenía nada que ver con un estilo en realidad. Ya el guaguancó, cuando pasa a La Habana, se asumen otros toques y por supuesto que hay diferencias de interpretación musical entre estos dos estilos. Sin embargo, ya en términos de baile, como esto empieza ya a sistematizarse de alguna manera y a imitarse unos a otros, sí se dice que el guaguancó es un baile un poquito más, sexista, porque utiliza el elemento del vacunado, donde básicamente se expresa la copulación a través de gestos, y el jambú, como se practica entre familias y todo esto, algo que se baila con la madre, con la prima, con la hermana, no tiene absolutamente ninguna gesticulación de tipo sexual. Por supuesto hay diferencias también rítmicas y de patrones. Y el uso que hoy por hoy yo le veo, y por el cual yo estoy haciendo el curso, es más bien un uso de tener recursos corporales, de poder disfrutar una parte de una cultura que subsiste y que básicamente, aunque los valores que allí en ese ambiente se viven y se comparten no son los más recomendables, de hecho no son nada recomendables para nuestra época contemporánea, sí creo que si descontextualizamos la mentalidad machista, la mentalidad de chulería, de guapería, de hostilidad social que se da en los ambientes rumberos, pues así como mismo en el flamenco existe dentro de los gypsies o los gitanos, el flamenco también es una expresión artística hermosa. Creo que la rumba, si la descontextualizamos de todos esos valores, de toda esa estética y esa ética rara o no apropiada, no recomendable para los tiempos que vivimos, pues pienso que sí es muy disfrutable. ¿Dónde se puede hacer? Bueno, en un ambiente donde se ponga rumba. No recomiendo para nada que mezclen rumba con los bailes sociales cubanos que yo enseño, como los bailes de salón bien formados de danzón, son y casino, porque básicamente es de muy mal gusto y no tiene coherencia, ni motora, ni artística, ni desde el punto de vista del, vamos a decir, de la genética folclórica ni coreográfica. Pero sí es un elemento que nos va a quedar dentro de las posibilidades de movilidad, de emoción coreográfica, que le puede dar un toque de sabor que se nota sin tener que hacer técnicas específicas dentro del baile. Y en último caso, simplemente por un tema de disfrutar esta, vamos a decir, gama de posibilidades motoras que tiene nuestro cuerpo. Dicho esto, entonces ya vamos a pasar al próximo video, que sería el movimiento tipo rumba.